más, ¿no?, el interés que tiene, pero no solo eso, como combustible o como fuente de otras materias, sino que los materiales de carbono estaban en auge en ese momento, puesto que se utilizaban para muchas aplicaciones médicas, como por ejemplo su uso en máscaras antiguas. A pesar de los avances que había habido a principios del siglo XX en el campo del carbón, quedaban todavía muchas cuestiones abiertas. Y una de ellas era por qué los carbones se comportaban de manera distinta, ¿no? Tú ves ahí una piedra negra y dices, pero esto no son todas iguales, pues no. ¿Por qué los carbones son más permeables a unos gases que a otros? Porque sobre todo esto va a afectar a sus aplicaciones, ¿no? Como sabes, viendo una piedra, si eso te va a servir para usarlo en una máscara antigua. Pues Rosalind Franklin lo que hizo fue estudiar su porosidad. Todos los carbones son porosos, todos tienen una porosidad, pero estudiar esta porosidad no es un tema sencillo. Lo que hizo ella fue medir el volumen de poros de sus carbones. ¿Y cómo lo hizo? Pues utilizando moléculas de distintos tamaños. Ahora parece evidente que cuando utilizamos moléculas grandes, estas moléculas no van a poder acceder a la porosidad más fina de los carbones. Eso pasa cuando utilizas moléculas como hexano, metanol o agua, ¿no? Sin embargo, cuando utilizas moléculas más pequeñas como el helio, es más fácil acceder a esta porosidad pequeña de los materiales. En este momento fue cuando se definió el uso del helio como gas óptimo para determinar la densidad real de sólidos, y esto lo hizo Rosalind Franklin. Es más, a día de hoy todavía la densidad de helio es la que se utiliza como densidad real, aunque el término está en desuso, ¿no? Además fue la primera que definió la existencia de constricciones a la entrada de la porosidad del carbón y la existencia de poros cerrados. Y también estudió cómo se comportaban estos materiales después de haber sido tratados térmicamente, porque sabéis que el carbón muchas veces se calienta en distintas condiciones antes de ser utilizado, ¿no? Pues observó que al calentar los materiales de carbono aumentaba su porosidad, pero eran menos reactivos porque aumentaban también las restricciones en la entrada de los poros y aumentaba la porosidad cerrada. Estos resultados los utilizó para doctorarse en Cambridge en 1945 y también fueron la base para su carrera posterior, ¿no? Además, no solo estudió la porosidad de los carbones y cómo se comportaban con la temperatura, sino que fue la primera que definió los carbones como taumices moleculares, con el sentido de que son materiales que pueden discriminar entre moléculas de diferente tamaño en condiciones bastante estrictas. Después de esta estancia en Inglaterra, Rosalind Franklin, experta ya en carbón, tuvo la oportunidad de irse a París, al laboratorio de Chimie de l'État, donde se especializó en cristalografía. Porque claro, la cristalografía que se había hecho hasta el momento, ¿no?, y sobre todo en el campo del carbón, que era cristalografía de grafito y de diamante, que son materiales ordenados, era bastante sencilla. El problema es que el carbón es un material muy poco cristalino. Entonces, los estudios de cristalografía en materiales de carbono son estudios muy complejos. Y precisamente esa complejidad del carbono y de los materiales poco cristalinos fue la que le permitió adquirir las habilidades suficientes para luego obtener fotos como la foto 51 en materiales orgánicos. De todas formas, aunque ella había visto que al calentar la porosidad cambiaba, todavía quedaban cuestiones abiertas. Y era que algunos materiales, tras calentar a temperaturas más elevadas, no se podían explicar las diferencias solo en términos de porosidad. Lo que hizo Rosalind Franklin fue establecer una diferencia entre materiales de carbono grafitizables, que son aquellos que cuando los calientas reordenan su estructura y se convierten en materiales con estructura parecida al grafito, ¿no?, como podría ser el coque, que es uno de los materiales de carbono industriales más importantes y que se utiliza especialmente en la industria siderúrgica, mientras que otros materiales, por mucho que los calentemos, que era el punto en el que era realmente innovadora, ¿no?, porque hasta ese momento se creía que si calentaban bastante todo se volvía grafito, pues algunos materiales, por mucho que los calentemos, no adquieren esa estructura y los llamó materiales no grafitizables. Entre 1946 y 1951 publicó 5 artículos en este tema que todavía hoy siguen siendo utilizados por los investigadores y usados como referencias tanto en los artículos de grafitización y de grafeno como en las introducciones de las tesis doctorales en las que casi siempre aparecen estas imágenes, ¿no? La diferencia entre materiales grafitizables y no grafitizables es clave por las propiedades de los materiales que obtenemos, que van a condicionar a su vez la aplicación final de estos materiales. A pesar de la polémica con el reconocimiento post-mortem, ¿no?, porque Rosalind Franklin falleció prematuramente en 1958, y de su atribución a cuál era su contribución real al desentrañar la estructura del ADN,
Como científico, Rosalind Franklin sí que fue muy valorada por sus coetáneos. De hecho, Bernal, que fue el descubridor de la estructura del grafito, dijo a su muerte que sus fotografías habían sido las más bellas o de las más bellas de cristalografía de rayos X, ¿no? Google, en el año 2013, también haciendo un poco valoración de las mujeres científicas, le dedicó su DUDE, de nuevo, solo con el ADN. Yo espero que la próxima vez le metan los materiales de carbono por ahí, ¿no? Un poco, que si caben bien. Y ya para finalizar, pues acabar con sus palabras, ¿no? La ciencia y la vida diaria no pueden separar, ni deben separarse. Pues aplicámoslo un poco también nosotros. Muchas gracias.